por mi mente sobre lo que pasa, y si te contesto, es el riesgo, y un riesgo real, no es un riesgo, digamos, potencial o eventual, sino un riesgo muy real de que ese órgano reformador, como le llamábamos ayer, o sea, esa mayoría abrumadora que permite a la mayoría, al partido mayoritario y sus aliados, hacer lo que sea en la Constitución. Mi preocupación es, y lo he dicho, Carmen, que más allá del conflicto con el Poder Judicial, o sea, de la reforma judicial, que para mí daña muchísimo ya la democracia y la separación de poderes, pero lo que sí estamos viendo entonces es que no hay un límite, ¿no? No hay límites o no habría límite alguno para que vía modificación constitucional se puedan hacer cualquier cambio, cualquier modificación que incluso afecte derechos humanos. Eso es lo que pasó ayer, los últimos días, o sea, por mi mente, y lo que pasó ayer después de esta votación. O sea, reconocer, a diferencia de países como Colombia, lo dije ayer en el debate, como Perú, como Belice, ya no digas por la India o Alemania, donde han reconocido que el Tribunal Constitucional sí puede, en algunos casos muy específicos, no es cualquier reforma constitucional, revisarla. Entonces, yo en mis últimas intervenciones he dicho, salgámonos un poco de la reforma judicial y vean lo que significa una decisión de esa magnitud. Sobre este tema, Javier Lainez, lo que ayer sucedió en la Corte queda como un precedente. ¿Qué tipo de cosa puede ocurrir en el futuro respecto a si se puede o no revisar algo que esté en la Constitución? No cualquier cosa, efectivamente, como se dijo, sino no cualquier reforma. Bueno, casi ninguna reforma debe ser cualquiera para la Constitución, pero en este caso, de los ejes principalísimos, algunos les llamaron pétreos, ¿no? Como se le quiera llamar, pero aquí tenemos dos cosas. Lo que decidieron ayer ustedes, que era sí se puede. Y tenemos una otra reforma, que es esta que se ha dado en llamar de supremacía constitucional, que dice que no se puede de ninguna manera. ¿Qué hacemos con esto, Javier, a la hora de preguntarnos como sociedad, como ciudadanos del mundo y de México, cómo queda México respecto a este tema principalísimo? Lo de ayer, ¿qué peso tiene, qué valor tiene a la hora de lo que siga? Bueno, yo ahí te diría, efectivamente falta... porque no ha habido impugnación hasta ahorita, entiendo yo, vía acción o controversia. Creo que incluso es más difícil que las haya, no lo sé, por la legitimación o por quien le corresponde interponer esta acción. Acuérdate que esta específica que vimos ayer fue promovida sobre todo por partidos políticos porque era una acción electoral. En el momento en que se convirtió la elección, o pasó al régimen electoral toda la decisión de quiénes son ministros, jueces, juezas, magistrados y magistrados, pues se convierten en electoral, ¿no? No será así con esta reforma mal llamada, para mí, de supremacía constitucional. ¿Por qué es mal llamada? Pero efectivamente... Perdón que te detenga aquí un segundito. ¿Por qué le llamas mal llamada supremacía constitucional? Carmen, porque yo creo que la supremacía constitucional se sostiene cuando impides también que la Constitución vaya contra sí misma derivado de una mayoría abrumadora, ¿sí? Ellos dicen, es que hay que sostener la supremacía constitucional. Sí, pero si la Constitución en alguna reforma va contra sí misma, va contra la convencionalidad. Y déjame, para no ser tan técnico aquí frente a quienes nos escuchan, que hay que recordar que México está inserto en el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, Carmen, ya condenó a México por el arraigo y por el artículo 19 de nuestra Constitución, el abuso de la prisión preventiva oficiosa.
ya tenemos condena al Estado mexicano. Entonces, y ese artículo está en la Constitución. Entonces, pues si queremos de verdad la supremacía constitucional, para quienes promovieron la reforma pues no vale nada ante lo que el órgano reformador decidió, y esa es la norma suprema que ya no admite ni revisión judicial, jurisdiccional por parte de la Suprema Corte, ¿sí? Ni, yo te diría, casi, o de hecho, como lo estamos viendo, ni convencional por parte de la Corte Interamericana. Y no estoy exagerando, Carmen, ¿eh? Acuérdate que la Corte nos condenó. Sí, lo sé. Bueno, de hecho... Y sin embargo, ¿qué pasó? Que yo entiendo que no solo en lugar de acatarla, ya hay una reforma para ampliar una vez más, una iniciativa para ampliar otra vez el catálogo de delitos del 19. Hoy mismo se va a hacer la publicidad de esa reforma para ampliar los delitos, incluyendo también el otro tema déjame agregar, de la desaparición de órganos autónomos. Este mismo día se van a presentar a dar publicidad a estas iniciativas. Pero bueno, ahí está el tema. Déjame retomar, te interrumpí, discúlpame, con el tema de la supremacía constitucional y me quedé escuchándote, como el público, en esta explicación que estás dando sobre el alcance que tiene lo de ayer. Y aquí dices, bueno, para impugnar la otra reforma, ¿quién podría impugnar? ¿No serían partidos políticos? ¿Quién podría impugnar la otra reforma que plantea que no se puede impugnar de ninguna manera, ni con acciones, ni con amparos, ni con nada, algo que esté en la Constitución, que es lo que va en contra de lo que ayer ustedes resolvieron? Claro. Es totalmente cierto. Y acuérdate que nosotros ayer incluso hubo posicionamientos al inicio de la discusión de que ni siquiera podíamos ya analizar la de ayer. Sí. ¿No? Porque estaba la otra reforma. Ahí la mayoría dijimos, no, perdón, ¿sí? Pero nosotros no interpretamos de que esta acción, la de ayer, está en trámite. El trámite ya concluyó, el proyecto está publicado, tiene fecha fija y por lo tanto vamos a resolver. También hay, como viste, pues hubo quienes votaron en contra y diciendo no, ya no podemos entrar porque la nueva reforma no lo impide. Sí, te puedo decir que la nueva reforma, independientemente de que se impugne y no, y ahí eso tendríamos que entrar a un nuevo estudio, pues lo que te quiero decir es que impide porque ya de manera literal nos estarían diciendo al Tribunal Constitucional no puedes revisar la Constitución, ¿sí? Es decir, no interpretes porque no puedes revisar la Constitución. Entonces, debo de reconocerlo, pues sería mucho más difícil, ¿no? Eso, una piedra más en el camino, que ya lo vimos ayer, que se lograra una votación como para poder derrotar a esa nueva iniciativa. Por lo tanto, para mí en este momento, Carmen, y sin conocer si va a haber... Ya darías por sentado, perdóname que te interrumpa, ya darías por sentado que para cualquier cosa de este tipo estarían ya 7 contra 4. Sí. ¿Ya no hay duda para ti? No, no hay duda para mí, porque además esas votaciones de 4 fueron muy contundentes. Es decir, no podemos revisar ningún texto constitucional. Sí, fíjate, Carmen, y la gravedad. Ni de forma ni de fondo. Yo ayer les hice la pregunta expresa a quienes venían en contra del proyecto, si ni siquiera tratándose de problema de forma. De forma no es nada, digamos, superficial. Si me explico, de forma es, o sea, de procedimiento, mejor, hablemos correctamente, de procedimiento. Yo ayer les hice la pregunta expresa, a ver, ministras, esto significa que ni siquiera, si en un momento dado no se cumplen las 2/3 partes o acreditaran que la mayoría de las legislaturas se consiguió de manera inconstitucional, tampoco en ese caso, ni siquiera ahí
van ustedes a decir que tampoco el Tribunal Constitucional puede, y pues no contestaron. No contestaron, bueno, o de alguna manera sí, su posición es absoluta. No se tocan las reformas a las constituciones, a la Constitución, ni de forma ni de fondo, lo que me parece, pues Carmen, doblemente grave. Fíjate, te adelanto, digo, en el proyecto de ayer, no sé qué hubiera pasado, tenía el apartado de proceso legislativo, que el proyecto de ponente venía diciendo que no había sido inválido, ¿no? Yo tenía dudas, iba a escuchar mucho a mis compañeros. Dijo la deferencia al poder, ¿no? Legislativo. Sí, porque según lo que yo tenía en mi gráfica, hubo muchos vicios en la aprobación de las legislaturas, y ahí, por ejemplo, tú requerías seis de estas legislaturas donde tú dijeras, perdón, pero esta aprobación no es válida, como para decir, vía procedimiento no se cumplió. Di el ejemplo, no sé si recordarás cuando se aprueba la reforma judicial, una legislatura como Oaxaca la aprueba antes de que le llegue el decreto. Sí, una locura, por unanimidad. Sí, es exactamente, ¿no? Entonces, sí fue Oaxaca. Eso son vicios del procedimiento. ¿Cómo vamos a es lo que me parece tan difícil de entender? Sí, que ni siquiera en materia de procedimiento. Incluso creo que la presidenta de la República, en una de sus declaraciones dijo, bueno, por procedimiento, sí, entendido como el cumplimiento riguroso del 135, ¿no? Uh-huh. Ya sin meternos a cómo se consiguen las mayorías. Eso está eso forma parte de la política o de la ética. No, pero a ver, aquí un tema importantísimo es la política y la ética, pero aquí te pregunto, en el hubiera que no existe, esto que estás diciendo respecto a cómo se construyeron las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, bueno, ya la Cámara de Senadores en su propia lógica, también bastante discutible, pero dejemos el tema de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que fue una discusión importantísima, y hubo expertos en la materia, dijeron esto es contra la Constitución, lo que al final de cuentas decidió, por un lado el INE, pero principalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial, esos 3 votos de 5 que validaron una circunstancia que le permitió esta sobrerepresentación. En el hubiera que no existe, Javier Lainez, lo mencionas tú aquí, lo mencionó el propio ministro Alberto Pérez Dayán, respecto a que hay una responsabilidad histórica de cómo se consiguieron esas mayorías que produjeron esta posibilidad de aprobar algo que él identificó como insensatez, que no se podía resolver con otra insensatez. Pero bueno, aquí hay una postura de ministros de la Corte criticando el punto de origen de todo esto, que es la mayoría calificada obtenida de la forma en que se obtuvo. En el hubiera que no existe, vuelvo al punto. Si la Corte hubiera ido al punto que no estaba en el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara de cómo fue el procedimiento para llegar a esta reforma, ¿se debió haber incluido esto, Javier Lainez? Yo creo que es una pregunta muy... Aparte, lo de cómo se obtuvo en el Senado también es una cosa a discutir, pero a ver, si quieres quedémonos en la cosa todavía más formal. Lo otro fue cómo convencieron o obligaron a los senadores para hacer mayoría calificada. Esa es una historia de la política mexicana. Pero a ver, quedémonos en la parte de cómo se configuró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Hubo una discusión muy fuerte y el INE resolvió una cosa y el Tribunal Electoral decidió finalmente que se validaba, que se obtuviera la mayoría calificada de la forma en que se obtuvo, es decir, por partido y no por alianza, y por lo tanto, teniendo el 50 y pico % de la votación, se les dio el 70 y pico, 74%, 75%. ¿Eso pudo haber estado en la revisión en algún punto de los ministros de la Corte? No. Solo fue un comentario que se hizo para diciendo, ahí viene un punto de origen. Exacto, entiendo que porque lo has comentado aquí también. Entiendo que el ministro, digo, de todas maneras, fue sesión pública, pues todos vimos lo que él dijo, ¿no? Pero yo entendería, o como yo quise verlo, es que lo que
quiso transmitir es decir, esta voz de un ministro sí, de la claro, Corte, de claro, el claro. punto de origen. Estoy de acuerdo, en eso sí coincido. Que sea objeto que podamos revisar eso, pues desde luego que no, Carmen, porque no hay manera o no nos de revisar, como tú sabes, el electoral es también un tribunal autónomo y sobre todo terminal. ¿Qué significa perfecto. Terminal? Que nosotros no se puede, nosotros en materia electoral lo que podemos es la acción de inconstitucionalidad para revisar leyes en materia electoral, sí, y bueno, desde luego lo estamos viendo, vamos a ver qué pasa con los amparos, pero no podíamos cuestionar, jurisdiccionalmente esa resolución. No había lugar para eso, pero digamos... Donde yo sí coincido es que el origen del problema efectivamente viene de ahí. Yo te voy a decir, la reforma judicial es una consecuencia precisa, la primera gran consecuencia de la sobrerepresentación, pues no podemos negarlo. ¿no? Pues sí. Totalmente. Bueno, lo entiendo perfectamente que no era la materia de la discusión. Ajá. Al final no hubo discusión del fondo y tampoco estaba puesto ahí el tema de si se cumplió o no el procedimiento. Tú te inclinabas a que sí tendría que revisarse, que tenías varias anotaciones respecto a cómo fue que se procesó la reforma al Poder Judicial, pero ni una cosa ni otra sucedió porque al final de cuentas se decidió por desestimar todo y no entraron a discutir nada del fondo ni hubo materia. Sí había un capítulo de proceso legislativo. Claro que la pero propuesta que nos traía el ponente, según su proyecto, es que los vicios cometidos en este procedimiento pues, no lo hacían invalidante la reforma. Pero era su opinión. Ya no llegamos. Es más, venía uno previa que se llamaba la veda electoral. Acuérdate que en esta reforma le pusieron además, en la reforma judicial, le pusieron un transitorio diciendo, y en esta ocasión no aplica, voy a rápido a tratar de explicar, la famosa veda electoral. ¿Qué significa? La Constitución señala con toda claridad que no puede haber reformas legislativas, menos constitucionales, en materia electoral 90 días antes de que inicie un proceso electoral. Así está, ¿sí? No puede. Por un principio precisamente de certeza jurídica, decir, estas son las reglas, ya no se mueven, si la quieren mover, te esperas a que termine, o sea, se hará para el siguiente proceso electoral. Entonces está prohibidísimo que haya reformas de 90 días, tanto a nivel local, Carmen, como a nivel federal, ¿no? En la legislación. ¿Sí? Sí. En la reforma judicial era tanta la prisa por sacar esto, que sucedió algo pues también inédito, ¿no? Donde le ponen un transitorio que dice que entrando en vigor el decreto, empieza el proceso electoral sin legislación secundaria, con una cláusula, se llama habilitante, que le dice al INE, pues tú regula pues todo lo que haya que regular, ¿sí? Y en 30 días, decía 30 días, el Senado tiene que emitir una convocatoria. Entonces, además, si iniciamos, y me hablo en plural, porque pues también estábamos nosotros involuntariamente en ese proceso, nos metieron en un proceso electoral sin reglas, sin leyes en el momento, e inició así. Para poderlo hacer, hicieron una excepción. El decir, por esta ocasión, fíjate nomás, va a ser la primera vez que vamos a elegir a la totalidad de los órganos del Poder Judicial Federal, más la totalidad de todos los estados de la República, y el proceso electoral inició así, sin leyes secundarias, yo entiendo las dificultades del INE, no solo económicas, sino en donde le dan una papa caliente para decidir exactamente, pues tú regula mediante acuerdos. Yo solo me quiero imaginar que eso lo hicieran en una reforma relativa a la elección
de legisladores o de presidentes o de gobernadores o de todo sería inaceptable. Bueno, pues acá lo hicieron. Entonces, yo, por ejemplo, en Veda, lo puedo decir ahora, yo sí venía porque se violentó la veda, a pesar de que viniera ese artículo, porque rompe absolutamente todo el núcleo esencial del derecho de votar y ser votado. Los jueces y magistrados, inclusive nosotros, tuvimos que decidir, ¿no? Si vas en la boleta o no vas, con una legislación que ni siquiera teníamos, sin conocer las condiciones, y ya deja tú los ministros, ¿no? Pero pienso en un juez, era una incertidumbre que se vivía en todo el Poder Judicial de que ellos mismos no sabían, o sea, si declinaban o no declinaban, porque ni siquiera se conocían, no estaban los comités de evaluación, no se sabían las reglas y hasta la fecha no se conocen las reglas de evaluación de idoneidad. Entonces, para mí, todo eso, aunque hubieran hecho la excepción, para mí violaban la veda, pero esa era mi posición. No sé si yo fuera a convencer a alguien, al menos del bloque de los 8, pero es un ejemplo, ¿no? Ya no llegamos ni siquiera a veda, ni a proceso legislativo, y como tú ya bien lo dijiste, y ni siquiera al fondo, para que nos entienda bien y no ser técnicos quienes nos escuchan. Entonces, ¿qué hicieron? Pues es que antes hay un capítulo que se llama causales de improcedencia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que, digamos, la autoridad, en este caso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo dijeron, no, esta acción es improcedente porque tú no puedes revisar las propias reformas a la Constitución. Entonces, tuvimos que entrar a ese punto ahí, ¿sí? Y como sucedió, pues entonces, al haber 4 votos que dicen no podemos revisar las reformas constitucionales, es evidente que aun cuando 7 dijimos sí podemos revisar reformas constitucionales, la cuestión aquí, Carmen, es, ¿podíamos seguir al fondo? Yo te diría, solo podríamos haber seguido a veda, procedimiento legislativo y fondo, si alguno de los 4, y esto fue público, la pregunta la hizo la ministra presidenta públicamente, en la sesión dijo, algunos de los que ya votaron de que no procede la acción, de los 4, va a votar en el fondo, o tenían una opción que era, yo voté porque no, por la improcedencia de la acción, pero vencido por la mayoría. Exacto. Lo solemos hacer a veces, me voy a pronunciar en fondo. Eso es lo que no sé si me explico. Sí, Carmen, perfectamente, ¿no? Que eso es lo que muchos pensaban que podía ocurrir con Pérez Dayán, sinceramente. Por ejemplo, sí, entonces, ¿por qué hizo? Y me pareció muy pertinente. Sí, respetar, o sea, no estoy de acuerdo, pero respeto lo que acordó la mayoría y entonces vamos al fondo y sobre el fondo me pronuncio. Pero eso no ocurrió, Javier. Pero eso es exactamente, eso depende de cada ministro. En algunos casos yo puedo decir, no, para mí este es totalmente improcedente y en el fondo, por lo tanto, ya, o sea, no me siento obligado por la mayoría, yo sigo diciendo que esta no es procedente. Eso es cierto, conforme a la ley reglamentaria que regula las acciones, es una libertad del ministro, ¿no? Cuando los 4, las ministras y el ministro deciden no, o sea, era evidente que entonces ya no podía haber 8 votos. Era evidente que había que parar, como dijo que había que parar. Fue la expresión, no dijo, aquí ya hay que parar, dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, nada que hacer. Es correcto. Dime una cosa, Javier Lainez. Hay varias preguntas que me gustaría hacer rápidamente. ¿Cómo entendemos los que estamos revisando la información, y ya lo dije al público hace un momento, el comunicado que emitió la Corte que dice, desestima la Corte los conceptos de invalidez y la información de lo que pasó, pero deja un renglón, y es una cosa importante porque si lo deja así, lo subraya, ello no implica que se haga pronunciamiento alguno de su validez, o ello no implica, dice el comunicado, no implica que se haga pronunciamiento alguno sobre su validez. ¿Cómo entendemos esto, Javier? Lo entendemos así. El efecto de que no se logra ni siquiera entrar a fondo porque se consideró que
no procedería a la revisión por la acción de inconstitucionalidad. El efecto se llama desestimar, así dice la Constitución. Haz de cuenta, Carmen, digámoslo gráficamente, ¿no? Lo que tú haces es, esta impugnación se desestima, o sea, ya la guardas o vamos a decirlo coloquialmente, la tiras, se acabó. Es como si no hubiera habido impugnación. Pero no hay un pronunciamiento, desde luego, de invalidez no lo hay, que se requerían los 8 votos, pero tampoco, y eso era bien importante, sobre todo porque las preguntas que surgieron al final, ¿sí? Eso no significa que al haber sucedido eso, entonces resulta que ahora es válida, totalmente válida. No solo significa, o sea, no hay pronunciamiento, vamos a decirlo así, ni de invalidez ni de validez, simplemente se desestima.